mi invitada hoy es súper especial, la doctora Silvia González, especialista en medicina preventiva, es médica cirujana. Bueno, ya contaba un poco de usted, doctora. Yo le solía ver en varios programas de televisión, estuviste en radio. Y también destaco el gran labor social que tiene también junto con toda la comunidad médica. Bueno, muchísimas gracias, Mike. Le mando un beso grandote a Josefina, mi hija, que está ahí conectada también desde Chile. Así es que, bueno, y vamos a ir esperando que la gente se conecte poco a poco, pero bueno, antes que todo, como sé que esto va a quedar grabado y tú también vas a subir a otras plataformas, Sí, se va. agradecerte, exacto, agradecerte la oportunidad, agradecerte el hecho de que, bueno, quieras destacar estos temas, sobre todo también tú que vienes hace tiempo trabajando un poco con la labor social, con la labor de hacer destacar, bueno, todo lo que vienen haciendo a través de la organización y bueno, pero con un fondo más bien de conciencia, así es que bueno, ya veníamos hablando hace un par de años, Sí, sí. así es que nada, hoy nos convoca un tema que es, creo que, agenda de todo el mundo. Y bueno, Claro. yo soy especialista, tal como tú has dicho, en medicina de conciencia preventiva, que es un modelo que lo hemos diseñado y creado y patentado junto con mi esposo, el licenciado Jorge F. Méndez. Hemos escrito un libro, estamos muy orgullosos porque, bueno, como sudamericanos hemos hecho nuestra segunda edición y además estamos implementando ese método aquí en Europa. Por tanto, la verdad es que estamos muy contentos. Este Un método orgullo también para todos nosotros que pueda así es. destacar un trabajo tan La verdad que importante. estamos muy felices. Ya veníamos hacía un par de años con algunos destaques, bueno, con algunos premios que habíamos recibido por, bueno, la labor que ya veníamos realizando, ¿verdad? Con todo este trabajo de conciencia, ya en Francia, luego en Brasil, en Portugal, bueno, y bueno, se dio la oportunidad de venir a desarrollar justamente este modelo en donde queremos destacar por sobre todas las cosas que se puede vivir con una salud crónica y no necesariamente con una enfermedad crónica. Hoy se habla mucho con estos términos. Así es que Claro. bueno, estoy aquí a Sí, disposición. Lo que tengas que preguntar, lo que la gente quiera preguntar, a la sí, orden. hay muchas preguntitas acá para que mucha gente me pasó. Bueno, de hecho, se va a subir en la página de Mi Gordita, en todas mis plataformas, que están más 75.000 seguidores. Y sí, nosotros venimos trabajando de una manera diferente, que fue reconocido incluso por usted conoce seguramente la EASO, que es la Sociedad Europea de Lucha contra la Obesidad, que destacó el trabajo de Mi Gordita justamente por tener una conciencia contra la discriminación, pero también con la salud, porque la obesidad es una enfermedad y es una condición que genera muchísimas otras enfermedades. Entonces, hay que siempre estar consciente y yo paso también a todo mi público y que va a ver también su entrevista. Doctora, COVID-19 y el peligro de la obesidad y todas las comorbilidades, ¿no?, que trae. Quisiera que usted hable sobre la conciencia de tener y cómo se puede también ir cuidando durante este periodo, ¿verdad? De confinamiento, ya que es muy tentador por toda la alimentación, por el sedentarismo y todo eso. Bueno, todo el confinamiento y todo lo que ha sucedido en el mundo que nos tiene en alerta y que nos tiene en jaque a muchos y sobre todo a las personas que tienen comorbilidades y que tienen enfermedades crónicas, es justamente, yo creo, un llamado a atención y sobre todo un llamado a la conciencia. Creo que el sistema de salud en el mundo ha fracasado, ¿verdad? Porque considerando la cantidad de personas enfermas que existen, la cantidad de personas obesas que existen, sin conciencia real de lo que representa la obesidad, más allá de que muchas veces uno habla de la genética, uno habla, pero finalmente
La obesidad es una enfermedad de los hábitos, ¿verdad? Porque uno, si bien la genética está en la predisposición, pero uno aprende en la casa a comer alimentos que inflaman. Entonces, en realidad, es más allá de no solamente estar guardados, porque no nos podemos guardar toda la vida, es imposible vivir en cuarentena. No, claro, claro. La cuarentena es para la gente que está enferma. Realmente lo que ha sucedido en el mundo y todos los modelos que se han replicado fueron modelos que hoy están causando estragos, porque realmente toda esta cuarentena y toda esta situación lo que más va a traer es las enfermedades crónicas empeoradas en la gente que no está haciendo sus seguimientos Excelente médicos, punto, sí. cosa que eso es terrible y nadie está hablando. Entonces vamos a dejar de escuchar COVID-19 y vamos a empezar a escuchar cada vez más gente que empeoró su enfermedad, que se manifestó una enfermedad que por no ir al médico a tiempo, progresó a un estadio clínico peor de lo que podíamos haber hecho algo, ¿verdad? Entonces creo que es un llamado de atención de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como sociedad, qué es lo que estamos generando también dentro de nuestra casa, cómo estamos cuidando a nuestros chicos, cómo estamos cuidándonos a nosotros mismos, esta única casa y este único templo que tenemos que es nuestro cuerpo. Y sin embargo, muchas veces decimos, de algo hay que morir, pero el tema es que cuando hay una situación que nos puede estar más cercano a la muerte, todos tenemos miedo y nadie quiere morir, ¿verdad? Entonces, nadie quiere morir, claro. Yo creo que toda esta situación, más allá de crear conciencia y guardarnos y lavarnos las manos, como locos, ¿verdad? Debe ser un llamado de atención a realmente crear políticas verdaderas de prevención en donde exista la generalización de lo que son las medidas de prevención en cuanto a actividad física, en cuanto a alimentación saludable, en cuanto a suplementación, que bueno, eso vamos a ir hablando. Ya me preguntaste qué podemos hacer y bueno, ya vamos a darle algunos tips a las personas Sí. que quieren cuidarse. Pero por sobre Más, todas las más, cosas... más que nada, sí, más Sí, que nada, perdón, doctora, mantener una rutina, ¿no? De exacto. ejercicio, crear una rutina, porque es tan complicado, ya hemos hablado acá en otros sectores, es tan complicado en donde no tener que irte a ningún lugar Así y es. solamente tu casa. Entonces, ¿cómo se mantiene esa disciplina, doctora? Primero que todo, amor propio. Antes que nada y antes que cualquier otra cosa, es el amor propio y el compromiso con uno mismo. Creo que cuando realmente queremos hacer algo y cuando realmente estamos convencidos de que lo pequeño que podamos hacer hoy o el hábito que podamos adquirir hoy puede ser una diferencia a corto, mediano y largo plazo de aquí en adelante, realmente es mucho más fácil ponernos la camiseta y empezar a sudarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, podemos dejar los lácteos que nos inflaman, ¿verdad? Ningún lácteo, doctor, ni light, ni. Que vos sabés, Mike, que toda la industria light es una gran mentira. Por eso, si ¿cuántos productos light existen en el mundo? ¿Cuántos productos dietéticos? ¿Cuántas marcas que se han dedicado hace años a producir alfajores con un sabor exquisito como si fuera normal, ¿verdad? Como si fuera engordativo de más. Sin embargo, tienen 0% azúcar, 0% grasa, pero la industria le ha metido un montón de cosas químicas que me genera de todas maneras un daño genético, me genera un daño a nivel hepático y me genera finalmente de todas maneras un pico de hiperglicemia, me genera una secreción de insulina y finalmente igual termino con una diabetes. ¿Cuántas Claro. personas, Mike, seguramente dicen, yo hace años que no consumo azúcar, sin embargo me diagnosticaron diabetes? ¿Cuántas personas dicen, yo hace años que consumo
todo light, todo súper magro, la carne magra, el vuelta y vuelta de pollo. Sin embargo, sigo obeso. Porque obviamente hay otras cosas que tenemos que hacer. Tal La vez no comer cantidad también, ¿verdad? exacto, y tal vez incluso ni siquiera es comer todo light. Podemos comer normal, podemos comer cosas naturales, podemos comer cosas que vienen del campo, cosas ecológicas, pero hacer actividad física. Acuérdate que nuestro cuerpo ha sido creado para moverse. Tenemos un cuerpo que nos transporta y nuestros genes todavía que son paleolíticos, que obviamente se tenían que mover, nuestros antepasados tenían que recolectar, y hoy ya no hacemos eso. Vamos al supermercado, compramos todo hecho, pedimos delivery, todo es inteligente. El teléfono inteligente, la casa inteligente, el auto inteligente, prácticamente no nos movemos. Entonces, crear conciencia con este COVID-19 de que realmente tenemos que generar un estado de prevención permanente, que no solamente cuando venga una pandemia, porque van a seguir viniendo pandemias. O sea, el mundo está en una situación tan, pero tan complicada que hemos generado una condición, un terreno fértil para un montón de patologías, pero que nosotros mismos nos estamos creando y generando. O sea, el cáncer es una de las patologías número 1 hoy en el mundo en cuanto a riesgo y causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares. Y son quienes están, los pacientes oncológicos son los quienes están sufriendo mucho con esa pandemia, ¿no? He visto pasar un Exactamente, porque reportaje acá en Paraguay. es tremendo, lastimosamente, y además lo peor de todo es que no están siendo atendidos correctamente. Los diagnósticos están siendo postergados, las cirugías están siendo postergadas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Estado nos está cuidando? O sea, y estamos hablando en todo el mundo, O sea, realmente es criminal lo que está sucediendo. Por tanto, más allá de levantarnos contra la situación y tal, es crear conciencia, poner un poco paño frío y decir, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Unas sentadillas, puedo hacer, subir y bajar las escaleras, puedo con una silla hacer un montón de ejercicios, con una toalla en el suelo, ni siquiera necesito ir al gimnasio. No hay excusa, no me puedo ir al gimnasio. No existe, no tengo plata para ir al gimnasio, no importa. Con unas botellas de agua cargadas con arena y un poco de agua para hacerlo más pesado, hago unas mancuernas. Entonces, esas pequeñas cosas, cuando creo conciencia, es mucho más fácil. Y la creatividad, ni que hablar. Lo mismo cuando queremos comer saludable y decimos, ¿qué voy a comer si es que no como lácteos? Un montón de cosas. Una pregunta, doctora. La cuestión del edulcorante, sin embargo, se recomienda el café, el edulcorante con café, sigue siendo la mejor opción. Sí, sí, sin duda. Porque lo que tenemos que buscar con respecto a los edulcorantes es idealmente no usarlos. Empezar a consumir sin dulce, sin endulzar la comida, sin endulzar el café con leche, o sea, complicado. ¿Por qué? No, es cuestión de hábito, Mike, porque cuando empiezas, si ponías una cuchara, pones 3/4, luego vas bajando a media cuchara, y así vas dejando. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, no consumo el café negro, lo consumo sin azúcar. Las tortas las consumo con mermeladas que son justamente con azúcar de caña o con canje. O sea, trato de consumir el alimento en el estado puro. ¿Por qué? Porque el cuerpo también, cuando las papilas gustativas se empiezan a acostumbrar, es mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Y qué pasa con el edulcorante? De todas maneras, si bien no tiene la carga glicémica que tiene el azúcar, de todas maneras genera el glicemia dentro del cuerpo. Entonces, el cuerpo dice,
O recibí algo dulce. ¿Qué tengo que hacer? Producir insulina para procesar la glucosa, porque el cuerpo lo recibe como glucosa. Entonces, sigo haciendo esos picos hiperglicémicos y generando las mismas reacciones. Entonces, ahí está seguramente la gente No que va a estar soluciona. asociada a lo que es, bueno, la intolerancia a la glicemia, la intolerancia a la insulina, o sea, el hiperinsulinismo, toda la antesala que conlleva la diabetes o la prediabetes, y ni qué hablar el síndrome metabólico y en la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la obesidad, Mike? Cierto, hay mucha gente a la que le cuesta un montón, a la que le cuesta un montón bajar de peso, a la que le cuesta, pero cuando no ha podido combinar todas las situaciones para que su cuerpo vuelva al equilibrio. Entonces, cuando no logramos regular nuestros neurotransmisores, no logramos regular nuestras hormonas, entonces es muy difícil generar un tipo de alimentación que me sea más antiinflamatoria. Entonces, hay que acompañar con todo, hay que trabajar con todo. Una persona obesa, y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos de COVID, es una persona que vive en una tormenta inflamatoria. Seguramente esta terminología va a ser familiar para ti, porque escuchamos un montón que lo que sucede en el paciente que tiene COVID-19 es una tormenta inflamatoria en donde se liberan citoquinas y bueno, y toda la tormenta que sucede después y bueno, toda la dificultad respiratoria y demás. Un paciente obeso, Mike, vive en tormenta inflamatoria porque la grasa es un tejido inflamatorio propiamente dicho. Entonces, si yo no soy consciente, yo médico que trato, yo paciente que vivo desde la obesidad, o sea, es muy difícil que esta situación se controle. Entonces, y no solamente hablemos de COVID, porque hay un montón de patologías a la cual yo puedo ser susceptible, puedo morir de gripe, puedo morir de cualquier infección de piel, porque justamente mi cuerpo tiene una predisposición porque las defensas están bajas, mi microbiota intestinal, que son mis soldados más importantes dentro del intestino, que me protegen y que constituyen dentro de mi sistema digestivo mi principal arma de defensa como sistema inmunológico. Entonces, y lo estoy alterando permanentemente en una condición de obesidad. Entonces, no es para alarmar a la gente, sino todo lo contrario. No, pero conciencia. Para que la gente sepa, esa es la realidad. Y lo mejor de todo, sí, ni siquiera depende del médico, ni siquiera depende del Estado, no depende de nadie más que de uno mismo revertir esa situación. Y muchas veces, independientemente a lo que me diga la balanza, porque la balanza me puede decir, estás más arriba o más abajo, lo importante es lo que me diga cómo está el tejido, inflamado o no inflamado. Y ahí está la diferencia. Hacer exámenes periódicos, ¿verdad, doctora? Eso es muy importante porque el sobrepeso también, si bien no es tan preocupante como la obesidad, pero es el camino que lleva, ¿no? Entonces es muy importante. Dos cosas. Bueno, el 56%, 58% de pacientes que tienen obesidad tienen más posibilidad de necesitar una ventilación mecánica, puede ser en el caso del COVID, ¿no? Y también los pacientes que ya tienen alguna cirugía bariátrica, el riesgo es mayor. Cierta vez me invitaron a una charla de un médico extranjero que vino para hablar de la cirugía bariátrica y que hablaba de que la mayoría de los pacientes subían otra vez, porque el punto no es solamente hacer la cirugía, sino la costumbre. Entonces, esas dos cosas, el tema del riesgo de necesitar la ventilación mecánica y que pueden no tener una respuesta, y ese creo que es el mayor peligro, ¿no? Si tiene diabetes y otras comorbilidades. Y la cuestión del paciente
bariátrico. Perfecto. Bueno, por un lado, como ya bien decía hace un rato, el paciente obeso vive en tormenta inflamatoria. Vive en esa tormenta de citoquinas que está determinada a partir de su condición. La grasa es un tercer ovario en el caso de la mujer y en el caso del hombre es también un generador de hormonas femeninas, porque justamente lo que se genera es un mal metabolismo, un metabolismo anómalo de las hormonas masculinas. Entonces hay una estrogenización del cuerpo masculino y hay un hiperestrogenismo del cuerpo femenino. Entonces, eso me genera además un montón de alteraciones desde el punto de vista hormonal. Las pacientes no se pueden embarazar, tienen alteraciones desde el punto de vista de las menstruaciones, y el paciente obeso tiene las mamas agrandadas, tienen grasa a nivel de las caderas. O sea, ¿por qué? Porque la forma ginecoide o la forma femenina se va dando a partir de que hay un aumento de esta estrogenización del cuerpo. Entonces, todo esto condiciona inflamación. Y ni qué hablar cuando mi microbiota intestinal tiene una alteración que genera más cantidad de bacterias que son obesogénicas que bacterias que son obviamente más metabólicas, ¿verdad? Que hacen que sea más delgado. Entonces hay un desequilibrio. Este desequilibrio también genera una alteración en los neurotransmisores. Eso genera una alteración en la glándula suprarrenal. ¿Y qué pasa con la glándula suprarrenal? Genera dos cosas fundamentales. La adrenalina, que hace que reaccione, que esté activo, etc. Y el cortisol, que es nada más y nada menos que el mejor antiinflamatorio que tiene nuestro cuerpo, que es el corticoides natural que tenemos. Cuando yo tengo todo este escenario, tengo una condición inflamatoria muy, muy, muy importante. Entonces, un paciente con COVID, un paciente, de hecho, la obesidad tiene mucha relación con enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque el intestino tiene relación con enfermedades respiratorias en un 80%. Por eso las alergias respiratorias, por eso las rinitis, por eso los catarros, por eso las bronquitis más fácil. Ya con la influenza, ya Exacto, mucha gente y es vio por que es lo eso. más cercano que teníamos. Sí. Totalmente, y es por eso, porque la condición inflamatoria y uno de los órganos vitales más que más susceptibles son o es a esta condición inflamatoria intestinal, absolutamente relacionado con la obesidad, son los pulmones. Entonces, cuando ya el pulmón es de por sí, por la condición de obesidad, un órgano blanco para cualquier tipo de patología o para cualquier bichito, ya sea virus, ya sea bacteria, a que se instale y genere una enfermedad, entonces, ojo, tenemos que tener cuidado. Y ni qué hablar con esta enfermedad como el COVID-19, que me genera toda una situación desde el punto de vista ventilatorio. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa con el coronavirus? El coronavirus lo que genera es una reacción de Fenton y Weiss, que es justamente una reacción oxidativa. Y eso es lo que genera el secuestro de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Y eso es lo que genera la necesidad de ventilación mecánica, porque mi cuerpo satura peor de lo que habitualmente está saturando ya de por sí con una obesidad, y ni que hablar de una persona sana también. Entonces empieza a saturar menos oxígeno a nivel de los tejidos, entonces necesito la ventilación. Pero ¿qué es lo que se ha visto en esta situación? Que la ventilación muchas veces mal entendida fue lo que también mató a mucha gente. Muchísimas personas en el mundo murieron por negligencia médica. ¿Cómo es eso, doctor? Porque los médicos no sabían atender y tratar la enfermedad. Todavía no lo saben, todavía no sabemos realmente a ciencia cierta lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque es una enfermedad nueva.
está Y en proceso de... lastimosamente, a partir de 1930 y con el informe Flexner, los señores de las farmacéuticas y tal, habían dicho que todo diagnóstico tenía que seguir a un tratamiento médico. Y hay muchísimas sociedades médicas que han dicho que si el protocolo no estaba escrito, el médico tenía prohibido hacer cierto tipo de tratamiento. O sea, porque el médico ha perdido la capacidad de pensar a su paciente. Y eso es lo que ha generado justamente la industria farmacéutica. Entonces, todo esto realmente es una locura lo que ha pasado en el mundo. Y es una locura porque obviamente, imagínate que no se hubiese descubierto todo lo que después se vio desde el punto de vista de los coágulos y tal, si los médicos italianos no hubiesen sido rebeldes ante la prohibición de hacer autopsias. Entonces, tenemos que pensar al paciente y tenemos que, como pacientes, tener la conciencia de cuidarnos y cuidar nuestro entorno y cuidar a nuestros seres queridos para poder definitivamente mejorar las condiciones básicas. Ya sabemos, o sea, no dependemos solamente de que esté o no esté el coronavirus, porque van a haber miles de coronavirus más en el mundo. Que está preparado. Hay que estar preparados. Por eso es que decimos en medicina biológica, el terreno biológico es todo. Porque si tenemos un terreno biológico, es decir, un cuerpo que puede combatir una infección, que puede combatir una inflamación, que es capaz de generar una respuesta inmunológica, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿De qué virus vamos a tener miedo si yo hago los deberes que tengo que hacer? Hago ejercicio, como saludable, como antiinflamatorio, y eso no significa morirse de hambre o vivir a dieta o vivir sacrificados. No, uno puede ser muy feliz porque tiene equilibrado lo que se llama el eje neurohormonal. Entonces, yo tengo control de mi vida y de mi comida. La comida no me controla a mí. Y ahí está la diferencia. Y también es por eso que lo que yo decía de que los pacientes bariátricos vuelven a subir, porque acá también no cambia, ¿no? Exacto, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera a partir de la cirugía bariátrica? Hay todo un desequilibrio, un desajuste desde el punto de vista del estómago y desde el punto de vista del intestino. Entonces, desde el punto de vista químico, si el médico, si el tratante, si el equipo de psicólogo, de nutricionista y cirujano y endocrinólogo y clínico, porque debe ser un equipo de trabajo que trabaje a largo plazo, no cuando el paciente llega a su peso objetivo, tiene que seguir, porque se cambia la bioquímica del cuerpo. Entonces, si yo no tengo suficientes vitaminas, por ejemplo, del complejo B, que se absorbe a nivel del estómago, entonces empiezo a tener problemas de memoria, empiezo a tener problemas de ansiedad. Si yo tengo un desequilibrio a nivel de mi microbiota intestinal, porque cambió la estructura de mi intestino y porque cambió el tipo de alimentación que empecé a recibir a partir de la cirugía y todo lo que conlleva el postquirúrgico, entonces no tengo la suficiente producción de serotonina que controla mi depresión o controla mis ganas de vivir. No tengo suficiente dopamina, que es el neurotransmisor por excelencia del placer, que mejora la libido, que aumenta la libido. No tengo suficientes noradrenalina, que es el neurotransmisor que condiciona mi estrés. Esos pacientes que dicen, no tengo tiempo, no sé qué voy a hacer, no tengo tiempo, son típicos pacientes que tienen deficiencia de noradrenalina. Y tampoco, si no tengo un intestino sano, no tengo suficiente GABA. El GABA es el neurotransmisor zen por excelencia. ¿Qué significa eso? Ese paciente que ante una discusión en la calle arma un escándalo y es capaz de ir a las trompadas, es un paciente que tiene una alta agresividad, que tiene una alta carga de ansiedad, es un paciente que probablemente esté en desequilibrio con su GABA. Entonces, todo esto tiene que ver con respecto al intestino. Y la serotonina hace, si yo tengo baja serotonina,
quiero comer dulce, quiero comer pan, quiero comer dulces, quiero comer medialunas, quiero comer tortas. Si yo tengo dopamina baja, muero por tomar esa bebida negra gaseosa que es tan famosa y muero por comerme un chocolate. Si tengo noradrenalina baja, muero por comer algo salado. El típico que ¿Cómo muere combatir eso? por supuesto, ¿Cómo combatir claro. con ese, sí, cómo combatir con esta gana, ese Mejor, deseo? mejorando la microbiota intestinal, consumiendo alimentos antiinflamatorios, consumiendo multivitamínicos, haciendo ¿Cuáles un... son, ¿Cuáles son los cuáles serían multivitamínicos? y los antiinflamatorios? ¿Cuáles serían los alimentos así para que la gente pueda, Bueno, o sea, por un poquito, ejemplo, ¿no? por ejemplo, podemos eliminar los venenos blancos, los lácteos, podemos reemplazar por bebidas que son, por ejemplo, de origen vegetal. Por ejemplo, los quesos también podemos consumir de origen vegetal o incluso podemos consumir quesos de cabra o de oveja, que tienen la Que se proteína cabra. mucho más similar a la proteína de la leche materna, porque nosotros no somos vaquitas, entonces no necesitamos la leche de vaca. Además, por todo lo que genera a nivel intestinal la leche de vaca, y ni qué hablar la leche que está industrializada, que tiene antibióticos, que tiene hormonas, o sea, que está sumamente tratada, que está homogeneizada. O sea, en realidad no consumimos leche, consumimos una bebida que salió de una vaca, pero que fue absolutamente industrializada. Eso es todo lo que Transformada. consumimos. Claro. Entonces, Esa leche de cabra que se vende así puro. Yo tenía sí, un vecino que solía vender, traía de su estancia. Esa es recomendable, doctor, esa es muy buena. sí, así es. Y si es, Pero no tiene y el grasa, no tiene queso mucha grasa, ¿no? tiene mucha grasa, pero acordate que la industria nos metió que teníamos que evitar la grasa, Ah, incluso los médicos, a los médicos nos mataron con el tema del colesterol. Y empezamos a hacer medicina en forma absolutamente a los tumbos, porque bajar el colesterol del paciente es hacer que no tenga colesterol para producir sus propias hormonas. Entonces hemos creado estragos a nivel, o sea, de verdad que los médicos deberían pedir perdón a la población por tantas cosas que hemos hecho mal, porque es una verdad y tenemos que hacer un mea culpa también. ¿Cuántas mujeres con anticonceptivos, cuántas mujeres con problemas de ovarios poliquísticos y que toman anticonceptivos para controlar eso, en lugar de regular biológica y bioquímicamente el cuerpo para que eso no se produzca? Con miomas, porque tienen una alteración en la respuesta estrogénica, que bioquímicamente con productos naturales podemos combatir. Entonces, podemos hacer una dieta antiinflamatoria para mejorar toda esa respuesta a nivel intestinal y generar nuestros neurotransmisores y no tener que depender de ese alimento, porque hay personas que dicen, a las 4 de la tarde muero por algo dulce o muero por comer una empanada, no puedo a las 7, 8, muero. Porque claro, porque está en desequilibrio ese neurotransmisor que está haciendo que el cuerpo pida lo que el cerebro después va a sentir como un alivio porque no tiene lo que necesita y el alimento lo va a engañar. Entonces, si vas a comerte un chocolate, que sea un chocolate puro, bueno, pero porque te lo quieres comer. Si te vas a comer un postrecito, que sea porque te quieres dar un mimo, no porque el postrecito te llama y no puedes vivir sin él. Y ahí está la diferencia. Y ahí está cuando no vamos a precisar cirugías, salvo en casos específicos, pero tenemos muchísimos, y eso lo veo con muchísima preocupación, muchísimos pacientes que sin hacer una dieta buena, sin hacer actividad física, pero con un buen seguimiento, sin regular bioquímicamente los neurotransmisores y todas las hormonas, entran a un quirófano para hacerse una cirugía para bajar de peso. ¿Por qué? Porque es seguro fracaso. Va a volver claro, a hacer claro. del rebote. Sí, eso yo mismo he visto.
muchos casos, sí. Incluso también, Mike, sí, sí. lo más grave es que muchos pacientes terminan con un surmenage bioquímico o con una exhaustión o con un estrés grado 3, 4, con un desequilibrio casi trastornados, ¿verdad? Porque, claro, bioquímicamente se generó todo un desajuste. ¿Pero por qué? Porque se hizo un mal manejo posterior a la cirugía. Si nosotros volvemos a recordar como médicos el segundo año, el primer año, el tercer año de la carrera en medicina, donde realmente aprendimos cómo funcionaba el cuerpo, hay muchos medicamentos y hay muchas cosas que no vamos a hacer a los pacientes. Entonces, cuando volvemos a la base, cambia el asunto. La apnea, ¿por qué puede ser un problema, doctora, en el momento de una internación? Bueno, en realidad, o sea, hay diferentes causas, ¿verdad? Pero generalmente un paciente obeso es un paciente que tiene apnea del sueño, por ejemplo. Sí. Y, Sí. y que con una dieta antiinflamatoria, bajando la grasa a nivel del cuello, puede mejorar esa oclusión, que en realidad es una cuestión mecánica, porque se pone un CPAP y mejora esa oxigenación y deja de tener esas apneas, que son nada más y nada menos que muchas veces cuestiones mecánicas a consecuencia de la obesidad. Y justamente por eso es tan importante hacer, o sea, no podemos tener la pastilla de tratamiento mágico para todo. Claro, no hay, eso es. Tenemos que volver a confiar en nuestro cuerpo y hacer que el cuerpo vuelva a funcionar correctamente. Esa es la mejor manera de crear prevención. Porque incluso llegar a tiempo o llegar antes o hacer prevención con diagnóstico precoz es llegar tarde, porque la enfermedad ya se instaló. Entonces, lo importante es no hacer que la enfermedad avance. Nosotros hablamos de medicina de conciencia preventiva, es medicina, que es del latín mederi, cuidar o sanar, con conocimiento, conciencia, que es con conocimiento tanto del médico como del paciente, que sepa el paciente cómo funciona su cuerpo, que sepa por qué es importante que tenga buena cantidad de colesterol en la sangre, porque significa que tiene la capacidad de producir sus hormonas. O sea, ¿por qué es tan importante que tome sol 15 minutos al día? En buen horario, sin protección solar, porque estoy absorbiendo y estoy produciendo vitamina D. Hoy es una pandemia la deficiencia de vitamina D, hace ya algunos años. Y está relacionado a la deficiencia del sistema inmunológico, está relacionado a la depresión, relacionado al cáncer y hoy relacionado a las muertes con COVID-19. Muchísimos pacientes con deficiencia de vitamina D murieron a causa de la deficiencia. Sí, estuve viendo ese, es tremendo. Una cuestión, hay mucha gente, yo sé que cuando se trata de obesidad, y yo siempre hablo mucho eso con la gente, que hay muchas excusas, hay muchos bloqueos mentales, ¿no? Una de ellas, ahora, yo no sé a nivel médico cómo funciona eso. La gente que no, me dice, yo no puedo hacer ejercicio porque yo tengo presión arterial y si hago mi corazón no va a aguantar y todo eso. Hasta cómo se puede corregir para que realmente pueda hacer ejercicio y qué tipo de ejercicio, una caminata o algo más liviano, mejor si no puede forzar mucho el corazón. Lo mejor que puede hacer un paciente obeso, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene hígado graso, es ejercicio. Si alguien le dijo que porque es obeso, porque tiene tal o cual enfermedad, no puede hacer ejercicio, es porque o no sabe o porque le mintió. O sea, realmente la multipíldora, la píldora más barata que tenemos a disposición, los médicos y los pacientes, es el ejercicio. Cuando yo aumento el ejercicio y sobre todo cuando es un ejercicio de fuerza muscular y resistencia muscular, ¿qué significa eso? Tenemos que hacer un ejercicio desde el punto de vista de la musculación de peso. Entonces, un paciente obeso, lo mejor que puede hacer son pesas. ¿Por qué? Claro, ganando más músculo, menos grasa. Exacto, porque en la medida que voy trabajando el peso,
lo que voy a hacer es quemar grasa y volver al equilibrio del músculo. Porque muchas veces lo que me dice la balanza es, ¿qué me está pesando la balanza? ¿La grasa o el músculo? Y lo peor que puede pasar en un ser humano es la pérdida muscular. Y a partir de los 30 años, cuando cae la testosterona, empezamos a perder músculo. Uno de los indicativos más claros cuando vemos a una persona después de 20, 30, 40 años, uy, qué flaco está, uy, cómo se achicó, a los 20, 30 años era grandote, era fornido, porque perdió masa muscular. Es el primer signo de envejecimiento, que es justamente la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo para producir incluso la metabolización de la insulina, para generar el metabolismo de la glucosa? Músculo. Entonces, si yo soy una persona diabética y no tengo músculo, incluso aunque me ponga insulina, va a ser deficiente el trabajo. Porque Mismo también porque necesito el músculo. Mismo también porque la falta de aire, que es la que se quejan muchas personas obesas cuando empiezan a hacer ejercicio. Eso con los días uno va ganando más resistencia, ¿verdad, doctor? Exacto. Pasa que cuando hacemos un ejercicio físico con un paciente obeso, no podemos pretender que haga 2 horas o 1 hora. 10 minutos. 5 minutos, al igual que cuando hacemos un paciente asmático, por ejemplo, y muchos pacientes obesos tienen asma porque está relacionado justamente con lo que hablamos hace rato, la inflamación de los intestinos. Entonces, cuando cambiamos la inflamación intestinal, se va el asma en los obesos. Mira. Incluso en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, o asma, y empezamos con el ejercicio físico, dicen, me falta el aire. Pero si hacemos 10 minutitos, 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, y vamos aumentando en la medida que también va perdiendo. La constancia también, ¿no? Todos los días. La clave es la constancia, por sobre todas las cosas, la constancia, y hacerlo en forma ascendente. No puedo pretender ir a un gimnasio que nunca fui, a hacer una clase grupal o a meterme en una cinta de 45 minutos. Es una locura. 5 minutos es suficiente. Y está demostrado, Mike, que 8 minutos, pues tampoco hay excusa de que no tengo tiempo. 8 minutos de ejercicio de alta intensidad, el ejercicio HIIT, ¿verdad? Que eso en la medida que uno va adquiriendo resistencia, lo puede hacer después. 8 minutos, la cantidad y la diferencia que hace a nivel de calidad de vida, sobrevida, prevención de enfermedades, es de un día a otro. Es increíble. Entonces, es impresionante cómo todo eso es importante para poder generar ese hábito en el paciente y no tener miedo. Le va a doler la rodilla, le va a doler el hombro, le va a doler la vida. No pasa nada. Es solo un dolor. Igual no hay que dejar, no hay que seguir. No dejar de hacer ejercicio. Si yo dejo, porque ese dolor se genera a partir de que nunca moví ese músculo, nunca generé ese ATP, nunca generé ese ácido láctico. Entonces es lógico que el cuerpo va a refunfuñar, pero lo importante es generarle el hábito y hacer que el cuerpo nuevamente empiece. Justamente acá hay una pregunta y yo quería enganchar de los líquidos, ¿no? Beber agua. Acá pregunta sobre las gaseosas, por supuesto, y cómo se hace para dejar las gaseosas. Beber agua y beber mate no es lo mismo, o es lo mismo. No, agua limpia, pura y cristalina. Eso ya es. dijiste todo, sí. Así es. ¿Cómo se hace para dejar la gaseosa? Porque, claro, sí. la hierba otra vez tenemos que procesar. Podemos tomar también un termo de tereré, un termo de mate, pero también agua limpia, pura y cristalina. Y ojalá dejar para siempre las bebidas gaseosas. ¿Por qué? Porque las gaseosas lo único que hacen, por ejemplo, sobre todo las bebidas negras, es activar mi sistema dopaminérgico. Entonces, yo siento
que estoy más feliz, yo siento que estoy más calmado, pero en realidad es solamente la bioquímica que me genera el cambio a partir de la sustancia química que además de generarme un pico de glicemia, lo único que me está generando es adicción. Entonces, de a poquito, agua con unas gotitas podemos ponerle un poco de limón, podemos ponerle unas rodajas de pepino, unas rodajas de naranja y limón, hacer aguas saborizadas, ponerle un poco de menta. De a poquito, porque además en las aguas saborizadas lo que me genera también una desintoxicación. Puedo poner unas rodajas de manzana y canela. Entonces, todo eso me genera también mucha limpieza hepática. Hay un montón de agüitas refrescantes que hasta que yo me acostumbre a tomar el agua limpia, pura y cristalina, pero en el momento que quiero tomar... Puede ayudar a desintoxicar. Exactamente. Y lo mismo el tema de los jugos o los licuados, Mike. Con la comida, evitar. Esperar al menos media hora para tomar un líquido y ojalá ese líquido sea solo agua. O en todo caso me puedo tomar un té verde, tibiecito, calentito, con la comida. Pero nunca, nunca, nunca una bebida fría y mucho menos un jugo, aunque sea natural. Pues la gente dice, yo voy a un restaurante y en lugar ya de pedir gaseosa, ahora ya pido jugos. Pero el jugo también me genera un bloqueo del metabolismo de la grasa que estoy consumiendo o el alimento que estoy consumiendo. Entonces, estoy otra vez confundiéndole a mi intestino y a mi estómago. Entonces, recomienda agua en el caso de que necesite ayudar a la masticación, ¿no? Sí, exacto. Agua o un tecito calentito, idealmente un té verde o un jugo, por ejemplo, una agüita, por ejemplo, de piña, porque la piña es digestiva, tiene lo que se llama la bromelina. La bromelina es una enzima que es digestiva, por eso también después de comer, por ejemplo, cuando uno va a un espeto corrido, le dan después la piña con canela, porque justamente es digestiva. Entonces, eso, por ejemplo, incluso un tecito con unas rodajas de piña y canela, con eso se puede comer. Nosotros tenemos, a cada tanto hay una dieta de la moda, dieta de la luna, del sol, dieta, mil dietas, ¿no? Ahora, usted ya, me han preguntado mucho, mil veces acá, el tema de la dieta keto, ¿no? ¿Sirve, no sirve? ¿Cuáles son los pros, los contras? La dieta keto en un paciente que está obeso, que tiene indicación, un paciente estresado, una paciente que tiene un hiperestrogenismo, una paciente que está con una alteración, con un síndrome de fatiga crónica, puede ser absolutamente beneficiosa. Lo importante es que el paciente no haga por sí sola la dieta, y si va a hacer la dieta acompañado por un profesional que sepa de verdad de qué se trata bioquímicamente esa dieta. Porque la dieta keto genera justamente la cetosis, que es una conversión a partir de la grasa. Lo que hace es, en lugar de usar el carbohidrato para generar glucosa, usa la grasa para generar glucosa y ahí usa la grasa como energía. Entonces, el cuerpo está acostumbrado a usar de los hidratos de carbono o de la glucosa justamente para generar más glucosa y para generar ATP. El ATP es justamente la batería o la pila que tienen nuestras células, ¿verdad? Cuando yo hago una dieta keto, lo que genero es el cambio de tipo de alimento para poder hacer una conversión química y generar cetosis. Entonces yo tengo que saber de qué se trata, cómo hacerlo, qué tipo de alimentos consumir, cuándo consumir, al igual que los ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes son una de las cosas más estudiadas. ¿Por qué? Porque la cronodisrupción, que significa la alteración desde el punto de vista de nuestro reloj biológico, es una de las cosas que más generó este desequilibrio metabólico en el mundo a partir de la generación de las luces artificiales. No ayuda nada en el metabolismo, ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, obviamente, cuando logramos revertir eso y ayudarle al cuerpo a que vuelva a su equilibrio natural, es mucho más fácil y te aseguro, Mike, que el paciente no sufre su dieta. El paciente no la pasa mal. Al contrario,
porque empieza a probar nuevos sabores, empieza a tener nuevas alternativas, porque si no uno termina comiendo siempre lo mismo. Siempre termina comiendo lo mismo. Los domingos todo el mundo come el asado con la mandioca y tal. Los sábados todo el mundo con la milanesa. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no tenemos tampoco creatividad. Entonces decimos, ¿y ahora qué voy a comer? Ahora sí voy a aprender a comer en realidad. Isso é muito importante. Justamente era o ponto que tinha para já para ir terminando, para não tomar muito tempo. Eu sei que é muito tarde aí. A questão, he visto gente que me comentou en estos años que tiene, no puede comer, no tiene ninguna tolerancia para comer verdura, algo que dificulta bastante seguramente una dieta. Ahora, y el aceite, hay que eliminar todo el aceite, hay tipos de aceite que se puede consumir y la comida debe ser hecha, recomienda siempre a vapor, cocida y no frita. Como, bueno, la gente que no come verduras es porque no aprendió de niño, en realidad. Necesitamos probar por lo menos unas 20 veces. O sea, el niño necesita. El niño que come una verdura, un puré de zapallo, y lo escupe, y le vuelven a introducir, y vuelve a escupir, y no le gusta, y escándalo, y juega, y no come. Obviamente su sistema nervioso, su cerebro está identificando ese sabor. Entonces, yo no puedo decir a la tercera vez que le doy a un bebé un zapallo, no le gusta el zapallo porque las 3 veces escupió. Lo mismo pasa con el adulto, y además el adulto que ya es grande, ya sabe, ya es racional. Claro. Entonces, en realidad es animarse a introducir desde el compromiso personal. Insistir, no me gusta, bueno, veo con qué me puede gustar, con salteadito o con algún condimento, o generar, ¿verdad? Hay tantas cosas ricas hoy. Disfrazar un poco, Exacto, disfrazar un poco, mezclar con las lechugas, mezclar con un poco de quinoa. O sea, en realidad lo importante es aprender también a disfrutar nuevos sabores. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad es eso. No voy a saber jamás de qué se trata algo si no lo pruebo, si no lo experimento. Bueno, y lo mismo pasa, si no lo experimenté de antes, o si mis padres no consumían verduras, obviamente que no voy a aprender a consumir. ¿Quién me va a enseñar? No vengo con eso aprendido. Si nunca en la vida, o sea, yo vine al mundo tal cual, desnudito y de 50 centímetros. Entonces, todo lo que incorporo a partir de ahí es lo que me viene y lo que me enseñan. Entonces, no tener miedo a probar esas cositas. ¿Y qué es importante? ¿Cuáles son los aceites? Todos los aceites de prensado en frío y todos los ácidos grasos esenciales, por algo su nombre lo dice, esenciales, no puedo dejar de consumir. Aceite de oliva, hay aceites de aguacate, hay aceites de semilla, o sea, pero por sobre todas las cosas, algo básico y que lo encontramos en cualquier supermercado, el aceite de oliva. Sí o sí. Y además, lo más importante desde el punto de vista del metabolismo y también lo más importante desde el punto de vista de los ácidos grasos es consumirlos porque necesita el cuerpo para poder generar sustancias. El aceite de coco, un paciente, un niño que tiene déficit atencional, un chico con autismo, cuando consume aceite de coco todos los días es un antes y un después a los 2 meses de tratamiento. ¿Ah, sí? Lo mismo un paciente mayor, porque hay conexiones cerebrales y todo lo que recubre a nivel del cerebro, necesitamos ácido graso. Nuestro cerebro es 60% grasa, 60% es materia grasa. Entonces necesitamos alimentos. Una cosa es lo frito. Ojalá desterremos todas las frituras de la vida, pero sí unas verduras al horno con un buen chorro de aceite de oliva, claro que sí, y además es delicioso. Pero tenemos que aprender a comer ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? La vieja nutrición nos enseñó a contar calorías. Hoy, lo in, a mí me gusta mucho a los pacientes explicarle de esta manera. Lo in es contar nutrientes, lo out es contar calorías. O sea, hoy ya no contamos calorías, por eso es importante. Sí, por eso totalmente. es que te digo
por eso que te digo que los pacientes no sufren, porque comen rico, comen delicioso, aprenden a saborear nuevos disfrutes en el sabor. Porque justamente lo que vamos haciendo es, vamos enseñándole y vamos también generando ese hábito. Entonces, eso es fundamental. El paciente necesita, el aguacate es es una de las frutas más alcalinas que hay. Necesitamos una dieta antiinflamatoria, una dieta alcalina, una dieta proteinizada. Un aguacate al día es maravilloso. La gente dice, pero ¿cuántas calorías? No contemos calorías, veamos los nutrientes. Si yo me como un aguacate con un filé de pescado, ¿de qué me voy a preocupar de las calorías? Si yo además hago ejercicio, genero cetosis en mi ejercicio, entonces Claro, quema. me como un buen chocolate sin azúcar, 70-80% cacao, estoy empezando a antioxidar el cuerpo. Entonces ahí genero nuevas Claro, alternativas de salud. porque los últimos tiempos se sataniza, cada momento se sataniza también un alimento, y no es. Justamente pregunta acá, el horario en que como afecta el metabolismo de la ayuda intermitente. Sí, justamente estaba comentando. Sí, bueno, lo más importante es comer por lo menos 2 a 3 horas antes de ir a la cama, ¿verdad? Todo lo que yo consumo y lo más proteinizado posible, porque si yo consumo un arroz o yo me digo, yo no ceno, pero me tomo un yogur con una fruta, o yo solamente ceno una fruta, mal. Prefiero que te comas un pollo entero, ¿verdad? Prefiero eso o que comas 6 huevos a que comas un yogur, porque sobre todo si tu metabolismo lo que está generando es justamente grasa y está aumentando la glicemia. ¿Por qué? Porque eso poquito que además como, porque tengo el cuerpo tan perfecto y mis genes ahorradores lo que van a hacer es, eso poquito que como lo voy a convertir en grasa y lo voy a acumular. Entonces, lo más importante es eso, trabajar en eso con el tema del horario para el metabolismo, ¿verdad? Y hacer ayunos intermitentes es lo ideal, que la última comida sea a las 8 de la noche y la primera sea a las 12 o las 2 de la tarde, genial. Activo un montón de cosas en el cuerpo y regenero los tejidos y las células. Si por lo menos logro 12 horas de ayuno de 8 a 8, estoy haciendo un bien, pero ni te imaginas todo lo que puede generar, incluso protección a las enfermedades, al Alzheimer, a la depresión, a la diabetes y al cáncer. Entonces, todo eso Claro. se puede ayudar con, por ejemplo, con el ayuno intermitente. O elegir, no hace falta que lo hagas todos los días, elegir aunque sea un día a la semana y hacer 16 horas de ayuno. Una cocción que sea un vuelta y vuelta, que podamos hacer cosas que sean realmente saludables. Hay tantas hoy especies nuevas, la cúrcuma que es antiinflamatoria, la pimienta de cayena con la cúrcuma que la activa. Realmente hay muchas cositas interesantes, el jengibre, el ajo negro, bueno, realmente, bueno, todo lo relacionado a los hongos, ¿verdad? Que hoy hay una gran ciencia a través de los hongos y todos los efectos positivos que generan en el cuerpo y en la salud. Entonces, aprender nuevos sabores, no quedarse simplemente en el bife, en el pollo, en el arroz, sino ver otras cosas. Ojalá sea un arroz que sea integral y no blanco. Y bueno, como bien decía hace rato, lo importante es empezar a consumir nuevos alimentos y aprender a hacer nuevas cositas. Hay hoy, gracias a la tecnología, hay cosas tan buenas que son tantos cursos que nos pueden beneficiar para poder aprender. Y bueno, creo que, como bien decíamos hace rato, hoy ya no hay excusas, es simplemente la voluntad, la conciencia y por sobre todas las cosas el compromiso con uno mismo, ese poder ver la mejor versión de uno cuando uno se mira al espejo y reconciliarse con ese espejo y decir, bueno, me amo, realmente este es el cuerpo, este es el templo que lo tengo que cuidar porque no me van a dar otro,
me dieron uno y además me dieron la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, realmente que esa sea el objetivo del día a día, ¿verdad? Para que podamos realmente trabajar por un mundo que también sea un mundo más saludable, que nuestros niños que hoy tienen obesidad, que tienen depresión, que tienen hipertensión, que son enfermedades que los adultos los hemos creado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a comer terriblemente. Hoy tenemos niños adolescentes con obesidad, tenemos niños adolescentes que tienen alteraciones de sueño, que tienen sarcopenia, lo que decíamos hace rato, la pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque no se mueven, porque no corren, porque no juegan, porque están todo el día con la Play. O sea, flaco favor le hacemos a nuestros adolescentes al no ponerle límites. No tengamos miedo, no trabajemos o no actuemos a partir de la culpa. No importa que nuestros padres no nos pudieron dar a nosotros, porque mucha gente dice, no, porque a mí no me pudieron dar o porque pobrecito mi hijo. No, que la culpa no nos coma como adultos, porque eso es lo que hace que estemos generando un mundo... Será una educación nativa, ¿no? Exactamente. Y acordate una cosa, Mike, los estudios dicen que eso es algo horrible. Nuestros hijos van a vivir menos que nosotros por todas las enfermedades que lo estamos produciendo. Y somos responsables por todo lo que le hemos hecho al planeta. Somos responsables nosotros. O sea, ellos no estaban aquí cuando nosotros decidimos hacer lo que le hicimos al planeta. Entonces, bajemos la pelota al piso, cuidemos todas las radiaciones. Hoy 24 de junio, además de ser San Juan, también es el Día Internacional de Concienciación de todos los campos electromagnéticos. Realmente es una realidad, ¿verdad? A partir de toda la electrificación de la Tierra, todo lo que se generó a partir del autismo, a partir de, bueno, todas las epidemias que se fueron dando, porque somos seres eléctricos. O sea, somos campos interferenciales, somos campos abiertos permanentes en relación con nuestro medio ambiente. Entonces, creemos que realmente sí, generamos esta conciencia y hablamos a la gente francamente, necesitamos verdaderas políticas públicas de verdadera prevención. Y sobre todo necesitamos también gente que esté al mando de los sistemas de salud comprometido de verdad con la gente, no con la industria, no con los negociados, no, de verdad con la salud, porque nada más y nada menos son nuestros niños, ¿verdad? En Paraguay tenemos los campos minados de agrotóxicos, eso significa 3 generaciones con cáncer, a partir del 60% de los niños con daño en ADN, y nadie habla de eso. Entonces, definitivamente, si no creamos esa conciencia, ¿de qué salud pública estamos hablando? Creo que tocaste un punto muy importante, porque una de las grandes críticas que he hecho durante estos años, y no solamente por redes sociales, sino que he ido al Congreso y hablé con muchísima gente, que la obesidad genera un gasto increíble también en el sistema de salud, ¿no? Por año, que es una carga más al Estado. Y sin embargo, no hubo una fuerza, una mayor voluntad política de hacer una ley de la obesidad, porque que era algo que nosotros venimos peleando, que es algo que para mí es fundamental, porque define toda la estructura con la cual el Estado va a lidiar con esta enfermedad, ¿no? Con esta... Así es, y además a partir de esa ley, a partir de la ley también se van a generar otros programas desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de logísticas de salud pública, que no implique solamente medir el índice de masa corporal y contar calorías. O sea, que realmente sean políticas públicas que hayan gimnasios de calistenia en las plazas, que exista realmente generar políticas que generen también la conciencia desde los niños. O sea, por ejemplo, esa ley podría contemplar, en lugar de tener una vez a la semana actividad física, que tengan 2 veces a la semana actividad física en las escuelas, potenciar el deporte, porque de lo contrario,
de lo contrario vamos a terminar como esos humanoides del dibujo animado Wall-E, que sería tremendo como humanidad terminar de esa manera. Y nuestros niños en 20, 50 años, 30 años más, es a lo que estamos apuntando. Y seremos nosotros los responsables. Yo he leído la ley que se hizo en Argentina, ¿no? Y es bien completa, ¿eh? Entraba incluso hasta en el sector de la discriminación, es fantástica. Porque acá veo muchas veces que se preocupan, porque 23% de obesidad, 56% de sobrepeso, que no sé, y queda una cosa de porcentaje muy, hay que tomar políticas públicas, hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Y Así es, sí, es sobre muy todo importante. porque, Por eso complemento porque que con lo que eso, usted estaba diciendo. sí, porque con eso justamente va de la mano la hipertensión, la diabetes, todo lo relacionado a enfermedades cardiovasculares, al cáncer, bueno, y todo lo que también es la discapacidad desde el punto de vista de la movilidad, ¿verdad? Entonces, y ni qué hablar, bueno, todo lo que es osteoarticular, etcétera, etcétera. O sea, realmente son demasiados los aristas que se trabaja a partir de una conciencia real y una política pública real con respecto a la obesidad. Pero eso es algo que hay que empezar y hay que empezar desde los niños, ¿verdad? Y sobre todo Exactamente. la conciencia de que los niños, de que nuestro cuerpo es para moverse y tenemos que moverlo porque de lo contrario vamos a empezar, bueno, todo la osteoporosis, todo lo que podemos evitar con el hábito del ejercicio es impresionante y es gratis porque lo podemos hacer como te decía hace rato, Claro, ni siquiera con una colchoneta, con una toalla en el suelo, con una silla, con un escalón, es más que suficiente. Tenemos el cualquier gimnasio en cosa, casa. claro. Bueno, le agradezco muchísimo, doctora, su paciencia, Muchas, su no, tiempo por estar acá con nosotros. Y sé que usted está por España, ¿cómo la gente le puede encontrar? Gente que también quiere hacer entrevista o quiere consultar o lo bueno, que sea. nosotros estamos haciendo consultas online. Tengo el equipo de trabajo y de tratamiento para los casos puntuales allí en Asunción, ¿verdad? Pero estamos atendiendo pacientes de Perú, de Chile, de Argentina. De hecho, ahí les mando un beso a Bernardita, a Josefina, que están en Chile, a Alicia, a Mima, que bueno, que también son pacientes, y bueno, mi madre, bueno, que si bien los extrañamos muchísimo y estamos siempre en contacto con ellos, bueno, estamos un poco ahora con esta situación pendientes de cuándo puedo viajar y cuándo puedo ir a ver a los pacientes, ¿verdad? Porque, bueno, la situación no me permite en este momento porque no puedo ir por 15 días y volverme. Hoy lo estamos haciendo en forma online. Y bueno, de todas maneras, todo el equipo de trabajo, la nutricionista, el coach, la fisioterapia, todo lo estamos haciendo, incluso la actividad física, todo lo que es el entrenamiento Qué personalizado, lo bueno, estamos todo haciendo online, online. entonces para Lo estamos ese haciendo online y acompañamiento. de hecho nuestro acompañamiento, que es nuestro plan, que también tenemos el libro, que tenemos también ya en ebooks y también lo tenemos ahí en Paraguay en venta. Justamente es un ¿Cómo se llama el seguimiento. libro? A ver, de un poco, ¿cómo se La llama el libro para primera, que la gente sí, pueda comprar? Yo estaba mirando. la primera edición se llama Medicina, Conciencia Preventiva, que es la primera edición que lo encuentran allí en Paraguay, o la segunda edición, que es la versión europea, que tenemos en versión de ebooks, que lo pueden encontrar en Amazon, que se llama Los 4 Pilares de la Conciencia Preventiva. Así es que de las dos maneras lo pueden encontrar o me escriben. Yo respondo todos los correos, todos los mensajitos que me escriben, yo los respondo personalmente y bueno, les hacemos llegar cuando quieran y ojalá cuando estoy ahí les firmamos el libro. Te Excelente. voy a, Pero mira, muchísimo. Sí. Mike, te voy a dar 2 libros para que sortees entre la gente que está Ah, interesada. Por ejemplo, buenísimo. en la semana puedes hacer un sorteo y ahí te voy a Excelente, hacer llegar con excelente. mi asistente. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora. Más, bueno, aprendimos muchísimo. Y vamos a estar en contacto entonces. Claro que Un sí, saludo un desde beso acá. grande a todos y gracias a ti por ese compromiso siempre, no solamente de comunicar, sino sobre todo de educar a las personas. Dale. Igualmente. Adiós. Adiós.